Bienvenidos al estudio de la Biblia. Recuerden que estamos estudiando la Biblia todos los días y cada día estudiamos 3 capítulos y el sábado estudiamos 5 capítulos. Hoy nos tocan 5 capítulos y vamos a leer los capítulos 15 al 19 del libro de Jueces. Continuamos con la historia de Sansón. Recuerden que vimos el día de ayer que Sansón fue un niño que desde aún antes de que naciera fue anunciado por un ángel. Había muchas recomendaciones para la madre en relación con la forma en que debían educar al hijo. Así que había un futuro muy prometedor para este joven Sansón. Sin embargo, el problema de Sansón fue que empezó a buscar mujeres que no eran de su pueblo, mujeres paganas. Y una de ellas mencionamos que era filistea. Y entonces cuando los padres le insisten en que que busque a otra persona, ella se aferra a esta mujer. Y finalmente, pues van y se casan. Hablamos ayer de un enigma, como una adivinanza que les planteó Sansón. Y cuando Sansón se enoja porque su novia o esposa había revelado el secreto, pues Sansón se va a su casa. Él pues se va con sus padres y entonces el padre de la muchacha entrega a la novia de Sansón, la entrega al padrino de Sansón y finalmente pues se casa con el padrino. El capítulo 15 nos presenta lo que ocurrió después. Dice que después Sansón llevaba un cabrito de regalo para su mujer. Él desconocía lo que había pasado con ella y cuando llega con el papá de la muchacha, el padre le dice, bueno, es que yo pensaba que no la querías, que la odiabas, así que se le entregué en matrimonio a tu padrino de boda. Qué respuesta, ¿no? Entonces eso hizo que pues Sansón se enojara. El papá le dice, mira, pero está la hermana menor, es más hermosa, pero Sansón estaba aferrado a esta mujer y entonces se enojó tanto, dice que se fue al campo, encontró 300 zorras y unió a las zorras con una tea encendida, una antorcha en cada par de colas, y soltó las zorras con las antorchas encendidas, las soltó en el campo de grano de los filisteos, de tal manera que quemó todo el grano. Así que los filisteos pues se perjudicaron porque obviamente todo el campo de grano había sido quemado y entonces empezaban a pensar, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué este daño, este mal que estamos viviendo? Y pues se dieron cuenta que todo había sido porque el padre de la novia de Sansón pues le había dado a su novia a otra persona, al padrino. Y entonces los filisteos se enojaron con el padre, fueron a la casa del padre de la muchacha, tomaron a la muchacha, tomaron al padre, y dice la Biblia, lo dice en el versículo número 6, que los filisteos buscaron a la mujer y a su padre y los quemaron vivos. Eso ocurrió, los filisteos hicieron esto con el padre de la muchacha y pues obviamente es la novia de Sansón. Y bueno, Sansón se molestó tanto, dice que se fue a vivir a una cueva allá en la roca de Tam, y allá estuvo en la cueva encerrado. Y entonces los filisteos, pues obviamente querían atrapar a Sansón, querían encontrarlo, y fueron a la ciudad de Leí, que era donde se esperaba que estaba Sansón, y le preguntaron a los israelitas, venimos para capturar a Sansón, queremos que nos den a Sansón, porque si no, pues vamos a destruir la ciudad. Y pues estos 3,000 hombres de Judá, que estaban atemorizados por los filisteos, fueron a buscar a Sansón hasta allá, hasta la cueva donde estaba escondido, y pues le dijeron que lo estaban buscando, que por favor no permitiera que los filisteos los perjudicaran. Y entonces pues Sansón hace un trato con los hombres de Judá y le dice, bueno, me voy a entregar a los filisteos, pero prométanme que ustedes no me van a matar. Y entonces los israelitas le dicen, no, mira, solamente te vamos a amarrar con unas sogas y te vamos a entregar para que estos hombres no nos ataquen. Y llevaron a Sansón, pero cuando ya Sansón estaba con los filisteos,
dice el relato que Sansón rompió las sogas con las que estaba atado, como si fueran hilos, y entonces con una quijada de un burro mató a 1000 filisteos, de esos que lo iban a prender. Y finalmente dice que Sansón pues se fue, mató a los filisteos y se fue a un lugar apartado, y de pronto tuvo mucha sed, clamó a Dios, aparentemente no había nada de agua allí, clamó a Dios para que le diera de beber, y Dios hizo que brotara agua a chorros, y entonces dice que ahí Sansón se reanimó al beber agua. Y finalmente, pues dice que el relato que Sansón gobernó a Israel 20 años. Pero el capítulo 16 continúa la historia de Sansón. Dice que Sansón se fue a la ciudad filistea de Gaza y ahí pasó la noche con una prostituta. Otra vez Sansón buscando a mujeres paganas. Y cuando estaba ahí en la casa de esta mujer prostituta, pues los filisteos se dieron cuenta que él estaba allí y entonces planearon la forma de poder destruir, acabar a Sansón ahí justamente en la casa de esta mujer. Y Sansón dice que estuvo acostado. Ellos habían planeado al siguiente día muy temprano poder tomar prisionero a Sansón, pero sucede que a medianoche Sansón se despierta, de alguna forma se entera del plan y toma las puertas de la ciudad, que eran enormes. Recuerden que las ciudades estaban amuralladas. Toma las puertas de la ciudad, se las coloca en la espalda, con los dos postes y con la tranca y todas las puertas con todo lo que tenían, las coloca sobre su espalda y va y deja las puertas allá en la cima de la colina situada frente a Hebrón. Y allá, digamos, quedó la ciudad sin puertas. Eso ocurrió a medianoche y Sansón pues se fue. Ya los hombres que habían pensado tomarlo prisionero al siguiente día, pues desde luego que no lo encontraron. Tiempo después, dice el relato que Sansón se enamoró de una mujer y ahora tenemos el nombre de esta mujer. De las dos primeras no sabemos el nombre, pero aquí sabemos que esta mujer se llamaba Dalila, desde luego que era una mujer filistea en el valle de Sorek, y entonces cuando los filisteos se enteraron que Sansón estaba enamorado de Dalila, planearon convencer a Dalila para que le dijera el secreto de su fuerza. Y llamaron a la mujer aparte y le dijeron, mira, te vamos a dar 1100 piezas de plata cada uno. Eran 30 personas. Y le dijeron, te lo vamos a dar, pero tienes que descubrirnos el secreto de la fuerza de Sansón. Así que Sansón, pues él desconoce lo que está ocurriendo con esta mujer Dalila, pero en algún momento la mujer empieza a insistir, a querer encontrar la fuerza de Sansón, el secreto de la fuerza, y le pregunta a Sansón, dime por favor, ¿qué te hace tan fuerte? ¿Con qué podría amarrarte sin que te liberes? Y desde luego Sansón al principio no dice la verdad. La primera vez le dice, bueno, si me ataran con 7 cuerdas de arco, pues seguramente allí sería tan débil como cualquier otro. Y entonces la mujer busca la forma de hacerle llegar el mensaje a los filisteos y de pronto traen las 7 cuerdas y cuando Sansón está durmiendo, atan a Sansón con las cuerdas en las manos, los pies. Y sin embargo, Sansón simplemente dice, cuando se despierta, porque la mujer Dalila le dice, hey Sansón, los filisteos están aquí. Sansón toma las sogas, las cuerdas y dice que simplemente las rompió como si estuvieran quemadas por fuego. Y bueno, los filisteos huyeron y se quedó Sansón con Dalila. Y sin embargo, Dalila sigue insistiendo una segunda vez y le dice, dime por favor, ¿cómo es posible matarte sin que te liberes? Yo no entiendo por qué Sansón no adivina o no se da cuenta que realmente esta mujer quiere perjudicarlo. La segunda vez Sansón le dice, bueno, si me amarraran con 7 sogas totalmente nuevas, pues seguramente me volvería muy débil. Y entonces otra vez Dalila se pone de acuerdo con los filisteos, traen las 7 sogas nuevas, amarran a Sansón y cuando Sansón está dormido, lo amarran y cuando Dalila le dice, los filisteos están aquí, pues Sansón se levanta, rompe fácilmente las sogas
y los filisteos huyen. Unos días después o algún momento después, la mujer vuelve a insistirle y le dice, mira, dime por favor, te has burlado de mí, dime por favor, quiero saber cómo es posible amarrarte sin que te liberes. Y ahora Sansón le dice, bueno, si me amarran mi cabello, si me hacen 7 trenzas y esas 7 trenzas las colocan en una estaca con una tela de telar y me amarran, pues voy a volver débil como cualquier otro. Y Dalila pues le pasa este secreto a los filisteos y entonces cuando Sansón está dormido, Dalila empieza a entretejer las 7 trenzas del cabello con la tela. Después asegura las trenzas con la lanzadera del telar y cuando ya están las 7 trenzas ahí sujetas al piso, la mujer le grita, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Sansón se levanta, desde luego, tan rápido como puede, y de un tirón, pues quita su cabello y la tela, y sencillamente pues se libera, y los filisteos huyen nuevamente. Para entonces ya Dalila le dice, bueno, son 3 veces me estás engañando, no confías en mí, no me dices la verdad. Dice el versículo número 15, me llama la atención que dice que entonces Dalila, haciendo pucheros, le dijo, ¿cómo puedes decirme te amo si no me confías mis secretos? Y bueno, yo preguntaría, ¿cómo tú dices que me amas si me estás pidiendo mi secreto, no? Pero bueno, Dalila insiste tanto y finalmente Sansón le dice, bueno, sabes que la verdadera razón es que nunca me han cortado el cabello. Si me cortaran el cabello, yo sería tan débil como cualquier otro. Yo he hecho un voto con Dios y mi cabello nunca lo he cortado. De alguna forma Dalila se entera de que esta sí es la verdad. Y entonces dice el texto lo siguiente. Dice que Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa forma comenzó a debilitarlo. Y ahí está Sansón, dormido tan profundamente que no se da cuenta que le están cortando el cabello. Y dice el texto, termina diciendo el versículo 19, y la fuerza lo abandonó. Y obviamente, recuerden que este había sido una de las condiciones que había tenido cuando el ángel le dijo a sus padres. Y cuando Dalila ahora ve a Sansón ahí, le dice, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Sansón quiere hacer lo mismo, piensa que se puede librar como las otras 3 veces, pero lamentablemente ahora ya no puede hacerlo. Así que los filisteos lo capturan, le sacaron los ojos, lo amarraron al pobre hombre y se lo llevaron. Dice aquí el texto, lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Así estaba ahora Sansón, el gran libertador para quien Dios tenía grandes planes. Sin embargo, dice que en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle. Y entonces hubo una fiesta. Los filisteos celebraban a su dios Dagón en un lugar aparentemente cerrado. Había puertas, había pilares. Y los filisteos estaban disfrutando de esta ceremonia, de esta fiesta a su dios Dagón. Y entonces dijeron, bueno, ¿por qué no traemos a Sansón? Dice el texto que ya estaban medio borrachos y dijeron, traigamos a Sansón para que nos divierta. Así que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera, lo pusieron de pie entre las columnas que sostenían la azotea. Cuando estaba ahí de pie Sansón, le dijo al joven sirviente, pon mis manos sobre las columnas. A un lado de Sansón había columnas que sostenían el techo, y entonces Sansón tocó las columnas de este templo. Y cuando estaba tocando las columnas, cuando las palpó, las sintió, elevó una oración a Dios. Y entonces le rogó a Dios, le rogó
que le fortaleciera por lo menos esta última vez. Lo sorprendente aquí es que Dios contestó la oración de Sansón. Sansón le dice, déjame morir con los filisteos. Y entonces Sansón toca las dos columnas que están a su lado y entonces empuja las columnas. Dios le dio fuerza suficiente para tumbar las columnas. Al quitar las columnas, el techo se desequilibra, se viene hacia abajo y mucha gente murió. Dice ahí el texto que muchos murieron, todos los presentes murieron, de tal manera que mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida. Así murió Sansón. Murió junto con los filisteos. Finalmente dice que sus hermanos y sus otros parientes fueron, lo recogieron, su cuerpo ya sin vida, lo enterraron entre Sora y Estaol, y ahí estuvo enterrado junto a su padre Manoah. Así murió Sansón. Dios tenía grandes planes para Sansón, y sin embargo, lamentablemente su vida no terminó como Dios quería que terminara. En total, fueron 20 años que Sansón estuvo como juez de Israel. El capítulo 17 presenta a los ídolos de Micaía, un hombre llamado Micaía, que en cierta forma escuchó que su madre había robado, había perdido más bien 1,100 piezas de plata, y entonces el hijo de Micaía dice, mira, aquí están, yo las encontré. Y entonces la madre, agradecida porque había encontrado sus monedas, dice que mandó tallar una imagen con algunas monedas, tomó de esas 1,100, 200 monedas para dárselas al platero para que hiciera una imagen y la adorara. Y bueno, eso nos da una idea de cómo estaba la situación espiritual en tiempos de los jueces. Hay un versículo que me llama la atención, el versículo 6, que dice, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Cada quien, con lo que se le ocurría que era lo correcto, eso era lo que hacía. Otro incidente que presenta el capítulo 17 es un hombre que llegó, un levita, que llegó a cierta región. Este levita vivía en Belén y llegó en la casa de Micaía, donde estaba esta imagen. Y entonces le preguntó Micaía, ¿de dónde vienes? El levita dijo, bueno, soy levita de Belén, busco un lugar para vivir. Recuerden ustedes que los levitas no tenían un lugar específico, una patria específica, andaban errantes. Y Micaía pues le dice, mira, eres un levita, quédate conmigo a vivir aquí en mi casa y te voy a dar 10 piezas de plata al año y una muda de ropa si te quedas conmigo. Y eres mi sacerdote. Recuerden ustedes que los levitas estaban apartados para el servicio de sacerdocio. Y Micaía pues tenía una imagen que su madre había hecho y aparte estaba el levita. Y dice el texto que Micaía lo nombró su sacerdote personal. Que obviamente pues era en cierta forma como una bendición tener un sacerdote personal. Pero más adelante, capítulo 18 presenta algo interesante con la tribu de Dan. Y vuelve a repetir el versículo número 1 del capítulo 18. En esos días Israel no tenía rey. Y la tribu de Dan buscaba también dónde establecerse. Sucede que esta tribu de alguna forma había sido pues desalojada del territorio que les habían asignado y ahora estaba buscando la manera de ver dónde se iban a instalar. Y entonces esta tribu de Dan pues buscaron a 5 hombres competentes como espías para que fueran a buscar dónde podrían habitar, dónde tener un espacio para vivir. Y estos guerreros se fueron a buscar un lugar donde poder asentarse la tribu de Dan y llegaron a la casa de Micaía. Y allí estaba el levita, que era como su sacerdote personal. Y entonces le preguntaron, ¿qué haces aquí? Tú eres un levita.
Dijeron, bueno, es que yo hice un trato con Micaía, estoy aquí para servirle. Y entonces dijeron, bueno, si tú eres un levita, pregúntale a Dios, consúltale a Dios si vamos a tener éxito al encontrar una ciudad donde ubicarnos. Y el levita les dice, muy bien, vayan en paz, porque el Señor estará vigilando el camino por donde van. Así que con esta bendición, los hombres de Dan, los 5 guerreros, se fueron a encontrar un lugar y llegaron a una ciudad llamada Lais. En esta ciudad, la gente vivía bien, cómodamente, tenía una vida despreocupada, eran pacíficos, estaban seguros. Así que estos 5 guerreros se dieron cuenta cómo estaba la ciudad, regresaron otra vez con los demás hombres de Dan para decirle, encontramos una ciudad que se puede tomar, la gente está tranquila, están pacíficos, podemos tomar la ciudad. Y entonces lo que hicieron los hombres, pues le explicaron cómo era la ciudad, pero había un detalle y era la relación con Dios. Como el levita en cierta manera les había ayudado, pues entonces dijeron, pues vamos a llevarnos al levita y que está en la casa de Micaía para que sea nuestro sacerdote. Y los hombres tomaron el pequeño altar que tenía Micaía, tomaron la imagen tallada y se llevaron al sacerdote para que estuviera ahora con los hombres de Dan. Y el joven sacerdote estuvo dispuesto, se fue con ellos, se consiguió un efod sagrado y fue su sacerdote de los hombres de Dan. Y bueno, esta es parte de la historia que nos narra el capítulo 18. Dice que luego con los hombres de Dan, con los ídolos de Micaía y con el sacerdote, pues llegaron a la ciudad de Lais, los atacaron, quemaron la ciudad, se establecieron ellos finalmente en ese lugar, y a esa ciudad, en lugar de Lais, le pusieron el nombre de Dan, en honor a su antepasado, colocaron allí la imagen tallada y pusieron al joven levita como su sacerdote y rindieron culto a la imagen que Micaía, o la madre de Micaía, había mandado hacer. Esto nos describe cómo vivía el pueblo de Israel. No había leyes, no había normas. Y dice, capítulo 19, empieza diciendo, en esos días no había rey en Israel. Es decir, no había orden. Cada quien hacía lo que creía que estaba correcto. Cada quien hacía sus ideas, las aplicaba. Y bueno, el capítulo 19, que bueno, nos presenta la historia de el levita, otra historia de otro levita y su concubina. Y es una historia pues un poco extraña porque dice que este levita vivía en un lugar muy remoto y bueno, andaba vagando. Y un día este levita llegó a una casa donde estaba una mujer en Belén, y ahí vio a una mujer para que fuera su concubina. Y entonces se la llevó para que fuera su concubina, pero ella de alguna forma se enojó con él y se regresó a su casa, a la casa de su padre. Y unos 4 meses después, este levita fue a buscar a su esposa o a su concubina, fue a buscarla, viajó personalmente para tratar de convencerla de que regresara con él. Y pues la mujer no quería irse tan fácilmente de la casa de su padre. Él le insistió para que fuera con ella. Y entonces el padre de la mujer le dice, bueno, mira, quédate mejor, quédate aquí. Y aquí la historia dice que estuvo 3 días comiendo, bebiendo y durmiendo el levita con el suegro. Y pues al parecer la muchacha no quería irse. Esto lo hizo varias veces. Él intentaba irse, llevarse a su mujer, pero no la dejaban. Finalmente, después de mucho forcejeo, finalmente el hombre toma a la muchacha, el levita toma a su concubina y se van. Toman sus 2 burros ensillados y se van. Y de pronto llegan a una ciudad que se llama Gibeá o Ramá. Llegan ahí, pero cuando llegan a esa ciudad, pues ellos van caminando obviamente y esta ciudad de pronto queda en el camino y entonces no tienen dónde quedarse. Se colocan ahí en la plaza de la ciudad, ahí quedan sentados pensando que ahí se van a dormir para ver
¿Qué ocurre? Porque nadie les ofrecía hospedaje. Pero de pronto dice que llega un hombre, un anciano, regresaba de su trabajo, regresaba a su hogar, y ve que estos hombres, este levita es su mujer y es un sirviente, con los burros están ahí en la plaza, y le dice, ¿por qué están aquí? Bueno, pues es que nadie nos ha invitado a su casa a dormir. Y entonces el anciano le dice, vénganse conmigo, yo los voy a llevar a mi casa para que ahí ustedes descansen. Algo curioso es que cuando están allí en la casa de este hombre, de este anciano, en esta ciudad de Gibeá, cuando están en su casa, pues los habitantes de la ciudad se enteran que este anciano tenía hospedado a un levita, a su siervo y a una concubina, a una mujer, y unos burros estaban allí en la casa. Y entonces estos hombres perversos van a la casa del anciano y le dicen, Señor, hey, saca a esos hombres que han venido a tu casa, sabemos que están allí hospedándose, sácalos. Y dice el texto, para que podamos tener sexo con él, o sea, con el levita. El anciano salió para hablar y dijo, no, ¿cómo van a hacer eso con este hombre? Está en mi casa, yo lo he hospedado. Pero esto nos habla de la perversidad que había en esta ciudad de Gibeá. Y entonces el hombre, como ve que estos alborotadores que están en la puerta insisten en querer sacar al hombre, este anciano le dice, miren, yo sé que ustedes quieren tener relaciones con ellos son hombres, ustedes son hombres, pero les voy a poner a mi hija virgen y a la concubina, se la voy a poner ahí, ustedes pueden tener relaciones con ellas son mujeres. Pero pues ellos se resisten y entonces dice que no le hicieron caso. El levita tomó a su concubina, la empujó por la puerta, pero los hombres de la ciudad, dice, abusaron de ella toda la noche. Con la concubina, la hija del anciano aparentemente quedó libre, pero la concubina del levita, por la que había ido a implorarle al padre que se la diera, lamentablemente fue abusada. Dice que toda la noche los hombres de la ciudad abusaron de ella. Cuando ya amanecía, la mujer débil, agonizando, empezó a tocar la puerta. Adentro estaba el levita, la puerta estaba cerrada. Y cuando el levita sale en la mañana, ve que la mujer está tirada en el suelo. Piensa que está consciente o que está dormida y le dice, levántate, vámonos. Pero no se da cuenta que su mujer está muerta. Había muerto de todo el abuso que había tenido en esa noche. Y entonces el levita toma a su esposa, a su concubina, la coloca sobre el burro, se la lleva a su casa. Y cuando llega a su casa, hace algo que parece horroroso. Toma a su concubina y con un cuchillo la empieza a partir. Obviamente ya tenía días muerta. La empieza a partir en 12 pedazos. Y envía uno a cada una de las tribus de Israel. Y cada una de las tribus pues recibía este envío, este paquete de esta mujer, este pedazo de una mujer. Y se espantaron. Dice el texto que dijeron, ¿qué es esto? En todo este tiempo, desde que Israel salió de Egipto, nunca habíamos visto un crimen tan horrible. Pensémoslo bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién lo va a denunciar? Y empiezan a investigar. Y descubren que precisamente en esta ciudad de Gibeá habían abusado de esta mujer. Y hasta ahí vamos a parar la historia de hoy. Es una historia un poco larga lo que vivimos el día de hoy, pero bueno, son 5 capítulos. Espero que lo hayan escuchado completo, el relato de hoy, este resumen de hoy, y quiero invitarlos para que sigamos estudiando la Biblia todos los días. Dediquemos un momento, un espacio para estudiar, para analizar la Biblia todos los días. Que Dios les bendiga y que tengan todos un excelente día.